Hola, estimados oyentes, qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo en este tu programa. Hemos estado hablando con Peter Flandorfer de su familia, de su papá, en este canal especial de Héroes de Vida y hoy hablaremos un poco más de Peter. Peter, bienvenido. Qué gusto tenerte nuevamente. Te veo muy bien. Muchas gracias, Luz Estela. Sí, afortunadamente estoy bastante bien y pues con ganas de dar algunos detalles adicionales sobre lo que hemos hablado en los tres programas anteriores. Sobre Perfecto. todo, pues yo de todas maneras insisto en que se le debe poner mucha énfasis a mi papá, que es el que realmente hizo posible que nosotros estuviéramos bien y aquí. Porque es que el hecho de salir de Hungría con 4 niños es una aventura, yo creo que bastante pesada para un hombre. Impresionante, por decirlo menos. Sí, Sí, Peter, claro. entonces pues tómala de ahí, por favor, y seguimos Sí, yo voy, escuchando. yo voy hablando primero que todo de los acontecimientos de inmediatamente después de nuestra salida, que nosotros salimos, como había dicho, en noviembre empezamos y entre noviembre y diciembre ya nos encontramos a salvo en una finca de un húngaro amigo de mi papá. Y luego él consiguió trabajo en una hacienda de una señora viuda en la localidad de Pijl. Este ¿cómo se llama? Esta hacienda tenía diferentes cosas. Pues además del bosque que quedaba más arriba de donde nosotros estábamos viviendo, tenía frutales, manzanas principalmente, tenía gallinas, bastantes gallinas y pollitos. Y ahí quiero notar algo que en esa época mi papá adoptó para la alimentación de las aves de corral, que era una novedad, que era mezclarles en el cuido, mezclarles antibióticos. Eso se consideraba en esa época muy bueno porque aumentaba la velocidad de crecimiento y la robustez de los pollos. Ya luego, mucho después, decenas de años después, vinieron a descubrir que eso era una práctica equivocada porque creaba resistencia a bacterias, porque eran antibióticos. Entonces creo que actualmente ya no se utiliza, pero eso se utilizó mucho tiempo en esa época. Y una de las cosas que me acuerdo con mi papá era que yo le ayudaba a mezclar con el cuido el frasquito venía en polvo, el antibiótico, y uno de los que venía, no sé si todos eran de la misma clase, pero uno de los que venía se llamaba aureomicina, haciendo referencia al oro, tal vez por el color, no sé si era un color amarillo dorado. Bueno, la otra cuestión que quería comentar sobre nuestra estadía allá es que nosotros vivíamos en el segundo piso de una casa de 4 pisos construida enteramente de madera. O sea, toda la edificación hasta el cuarto piso y la guardilla que había encima era completamente hecha de madera. Pues que era bastante curioso para nosotros porque en Hungría no se acostumbra a ese tipo de edificaciones tan
sólidas y grandes en madera, por lo menos en la parte que yo viví. Y después en Argentina tampoco. Pues eso me pareció una rareza. Y parece que en Austria, como tienen unos bosques de pinos bastante extensos y los cuidan bastante, o sea, cortan y reforestan, entonces tienen muy buenas cantidades y calidades de madera, de pino más que todo. En la buhardilla, arriba, después del cuarto piso, había una buhardilla donde se reunía la cosecha de manzanas. Y esto es un poquito de picardía. Resulta que cuando nuestra institutriz, pues la que nosotros ya llamamos mamá, se disgustaba con alguno de nosotros, nos mandaba arriba a que estuviéramos allá castigados, ¿sí? Pero resulta que ese castigo no era ni tan malo porque esas manzanas eran deliciosas. Ah, caray. Y nosotros no debíamos comerlas, de todas maneras las comíamos. Ah, caray. Ah, pero no sucedió lo mismo que con las naranjas. No, porque tampoco nos exageramos en comer cantidades, sino unas poquitas manzanas de vez en cuando. Más que todo era mi hermana Kinga y yo las que comíamos las manzanas. Hasta que el dueño de las manzanas, no sé si sería la misma señora o tenía eso en consignación, no sé cómo sería. En todo caso, alguien se quejó y nos prohibieron terminantemente volver hasta la buhardilla donde estaban las manzanas. Ya no pudimos volver. Ah. De todas maneras, al poquito tiempo a mí me trasladaron al Tirol, entonces no fue tan grave y tan duradera la cosa. La otra cosa que me acuerdo con relación a nuestra salida de Hungría es que nosotros salimos en noviembre y diciembre, pues llegamos hasta Pico, creo que llegamos también en diciembre, porque me acuerdo que salíamos a jugar en la nieve, vestidos de lo que llaman allá el vestido del oso, que es un enterizo completo pues de lana, que se ponía uno encima de la ropa, ¿sí? Porque siempre hacía frío. Pero entonces, cuando ya se acabó el invierno, en marzo, llegó mi hermanito más chiquito y ahí ya se completó la familia en Pijo. Una de las diversiones que teníamos allá era salir de excursión a un paseadero que era como municipal, pero en la punta de una montaña. O sea, nosotros teníamos que bajar donde estábamos hacia un valle. En ese valle se cruzaba la carretera, que por ahí pasaba la carretera principal, y al otro lado había un sendero que subía a la montaña que quedaba enfrente, bastante alto. Y al llegar casi a la cima, no a la cima propiamente, pero ya muy cerquita de la cima, había una cabaña que era como comunal, donde uno podía alojarse. Inclusive creo que podían caber varias familias, pero cada vez que nosotros íbamos solos. Creo que la gente de ahí estaba como aburrida ya de esos paseos y no iban, pero a nosotros nos parecía maravilloso porque en Hungría tampoco se veía ese tipo de cosas. Entonces ahí llevábamos la comida para hacer un barbecue, ese tipo de cosas. Y estábamos desde por la mañana hasta caer la tarde y después nos regresábamos caminando otra vez. Ay, pero Me qué acuerdo lindo.
Sí, es Debía ser muy bonito. muy bonito, era muy bonito y nosotros nos gustaba mucho pues pasear allá. Y si era Pero alto, tendría que tener un paisaje hermoso, sobre todo. desde ahí, la primera vez en mi vida, y nunca más lo volví a ver, creo, no, vi un arco iris completamente circular, o sea, todo el círculo, no solamente el Ah, arco, sino porque como era tan alto, la lluvia que caía en el lado opuesto al sol, abajo en el valle, alcanzaba a coger toda la circunferencia del arco iris. qué precioso. Me imagino que esa foto que tú tienes en tu mente debe ser Sí, espectacular. sí. Lástima que en esa época no había fotografía a colores, ¿no? Mi papá tenía cámara fotográfica, pero no tenía colores en esa época. Y además esas fotos todas se perdieron, ya después te contaré, creo que te conté un poquito de cómo. No, no. Bueno, bueno, ya después te contaré que ese es, pues, digamos, otro aspecto que de pronto faltó por detallar. Eh, en todo caso, un día de esos de excursión, me acuerdo que mi papá se hizo una herida en un dedo de la mano izquierda y se le infectó. Y una cosa curiosa que ocurría, yo no sé, eso también lo leí en un libro, que esa infección iba subiendo, iba marcando una señal roja en en el brazo. Oh, Yo tenía la idea, y no sé si mi papá dijo lo mismo o no, que si esa señal roja era la infección, llegaba al corazón, la persona se podía morir. En todo caso, ese día que subimos por la mañana, mi papá no tenía la señal, sino un poquito dentro de la mano. Pero por la subida, y yo no sé, por la tarde le empezó a subir como una línea roja por el brazo. Él decía que esa era la señal de la infección que iba subiendo. Yo nunca había visto una cosa de esas antes ni después tampoco. Pero nos preocupó mucho, sobre todo a los niños, porque nosotros decíamos, no, vámonos rápido, vamos donde el doctor, que mi papá se va a morir, pues estamos todos claro, psicoseados. claro. Pero él decía que no, que tranquilo, que eso hay tiempo, que no sé qué, que ya cuando baje, que lo voy a hacer curar. No sé cómo se la curó, si tomó algún remedio, un antibiótico o qué fue, pero eso después ya no volvió a aparecer. Pero me acuerdo de esa tensión en ese día, que sobre todo en la bajada, porque siempre era pues, casi una hora de camino desde la cumbre hacia abajo, y de subida más de una hora, porque era más lento todavía. Muy bonito de todas maneras. Bueno, otra anécdota que ocurrió ya después de que llegó una institutriz con mi hermanito menor. Ellos llegaron en marzo y por ahí el mismo año, en julio, sí, era ya mitad de verano, principio de verano. De pronto mi papá nos contó que llegaron los que lo habían ayudado a salir de Hungría, los guías campesinos. Resulta que a ellos los contactaban diferentes personas y hacían el convenio, le pagaban la plata y todo eso. Y llegaba un momento en que ya se reunían y salían, así como nosotros, íbamos a su casa y salían de ahí para la frontera por la noche. Resulta que en una de esas llegó un señor
creo que un señor y una señora, yo no sé, no me acuerdo bien. En todo caso, llegaron unos a solicitarles que los sacara de Hungría, que no sé qué. Entonces dijo, listo, vale tanto, ellos le pagaron y todo, y quedaron de que el domingo, porque él dijo, no, vengan el domingo, que el domingo es el día propicio, quién sabe por qué cosas. Bueno, y resulta que él todos los días salía pues al campo a trabajar, porque era un campesino, tenía que atender la siembra o los animales, yo no sé. En todo caso, el sábado por la mañana, él ya estando en su trabajo, de pronto la señora ve a esa misma gente, pues esa misma persona, pero acompañado de varios, y que sí tenían, aunque venían de paisano, pareció sospechoso, parecían como si fueran policías. Entonces le dijo al hijo, ve, anda, avísale a tu papá que ahí viene una gente subiendo por el pueblo, a ver qué es lo que pasa. Y este señor apenas los vio, todavía estaban abajo, porque ese era, como le había dicho, un camino central que subía por una falda hasta la última casa que era la de ellos, ¿sí? Le avisó a su ayudante que era un primo o algo así, y luego ahí mismo salieron a esconderse en el bosque, se fueron. Y esa misma noche se salieron para Austria. Espérame a ver si te estoy entendiendo. Sí. Estaban unos personajes sospechosos de ser Sí, policías. exacto. O sea, sí, dime. Y le avisaron a tu papá y tu No, papá... no. Estoy hablando del guía que estaba en Hungría, nosotros ya estábamos en Austria, sí. El guía siempre recibía clientes y un cliente de esos con el cual le había quedado de que se encontraban el domingo para salir, de pronto la señora de él los vio subiendo con un grupo de gente por el camino del pueblo, por la mitad del pueblo. Era un chorizo, ¿sí? Entonces le dijo al hijo, avísale a tu papá que ahí viene una gente, y me parece que es el mismo que habló con él ayer, en estos días, no sé si ayer o bueno, que habló con él. Entonces apenas el señor vio a los que venían, inmediatamente le avisó a su pariente que le ayudaba, y no sé a cuántos, pues no sé, ellos eran como varios, como 3 de la misma familia, primos o algo así. Les avisó a todos y ahí mismo se escondieron en el bosque, y al otro día pasaron para Austria, ¿sí? Porque se dieron cuenta de que era una trampa que les había puesto ese supuesto cliente. Inclusive les dio plata, creo que no toda, pero les adelantó plata y todo. Y ellos estuvieron afuera en Austria, escondidos por ahí una semana o algo así, y después volvieron con cautela a Hungría. Les avisaron a las mujeres, vean, prepárense, empaquen todo lo que sea, porque nos tenemos que volar y nos tenemos que ir para Austria. Y así lograron sacar toda su familia. Oh, wow. Yo sé que al menos eran 2 familias, pero puede que hayan sido más. En todo caso, ellos llegaron, averiguaron dónde estaba mi papá y llegaron allá a Pijl. Y le dijeron, vean, nosotros acabamos de escaparnos de Hungría porque nos descubrieron, nos iban a coger, pero yo me traje la mujer, yo me traje la familia, y ahora aquí en Austria necesitamos trabajo. Venimos a preguntarle si usted nos puede guiar en eso, nos puede dar trabajo. Como la hacienda de la señora tenía bosques, él ahí mismo los contrató como leñadores, porque esta gente realmente eran expertos leñadores. Los contrató y estuvieron allá un cortico tiempo, creo que menos de 10 días, mientras organizaban
la manera de salir de Austria, ellos traían buen capital, porque toda la plata que le habían cobrado a los que se huían de Hungría, ellos lo tenían ahí en efectivo. Y de Ah, alguna manera lograron pasar a Canadá. ok. Ok. Bueno, espérame un segundito aquí, a ver si no estoy perdida. Entonces, Sí. esto era una familia de campesinos que ayudaba a pasar a las personas de Hungría a Austria, pero en A un Austria. momento dado parece que los iban a acoger. A coger. Si uno de los Ah, clientes resultó ser un agente encubierto y alertó a la policía, alertó a los agentes y venían por ellos. ya, ahora sí te entiendo. Gracias. Entonces ellos después pasaron fue a Canadá. Y Canadá también tiene mucha madera en muchos Sí, sí, lugares. ellos se fueron para allá. Pero antes de irse, una de las cosas que le regalaron a mi papá, pero de la madera de la hacienda de esta señora, de los árboles que cortaban, sacaron tablas, hicieron dos cajas bastante grandes, eran como cajas uno, de 1 metro de hondo, 1 metro de alto más o menos, y 1,5 metros de lado, con tapa, porque mi papá se los encargó porque para pasar. En esa época ya teníamos previsto que íbamos a ir para Australia, ¿sí? Entonces mi papá dijo, pues necesitamos esas cajas para llevar nuestras cosas, porque ya él había conseguido más cosas, ya tenía fotografías, ya tenía pues algunas cosas más de las que había sacado de Hungría en 2 maletas. Entonces hizo hacer esas 2 cajas. Estos señores que eran leñadores, pero expertos carpinteros también hicieron esas cajas no eran bonitas, eran sencillas, lisas y todo, pero muy finas, muy finas. Con esas cajas fuimos hasta Argentina. Ahí es donde se guardó todo lo que llevábamos para Argentina. Digamos, no eran cajas, se puede decir, eran baúles, Ajá, ¿sí? ajá, ajá. Eran como unos baúles, pero cuadrados. Ujú. Por eso le digo yo cajas, porque se parecía más a una caja que a un baúl. Sí, sí, sí. Entonces, esta gente después le escribió a mi papá, cuando llegaron a Canadá, dijeron que ahí habían invertido esa plata en montar un acerrío grande y que les estaba yendo magníficamente bien. Hasta ahí supimos de ellos. Ok. Se establecieron en Canadá. Bueno, ya las otras cosas relacionadas con nuestra salida, pues yo ya lo había contado, la pasada a Italia y de ahí por el barco, el viaje en barco que sí fue una cosa maravillosa para nosotros los niños, nos divertimos mucho, inclusive en las Canarias. Me llamó mucho la atención esos cargadores negros que estaban ahí, que me parecían como de chocolate. Qué cosa tan tremenda. Es que eran completamente desnudos de la cintura para arriba y ahí cargaban unas bolsas que eran blancas para hacer más contraste. Caray. Y fuera eso, las cabezas también como eran como, tenían pelo, pero no parecía pelo, a uno no le parecía pelo porque era ese pelo churrusco de los negros, ¿cierto? Sí, claro. Era un espectáculo bastante raro para un europeo que nunca había, para un niño que nunca había visto un negro, y eran muy fornidos. En esa época todas las cargas de los barcos se hacían así o con grúas. No existían contenedores, sino las grúas cogían los bultos y los iban pasando a la bodega. Ok. Ya
pasando pues a la llegada de nosotros a Argentina, una de las cosas que alcanzamos a ver mientras se hacía el trámite de entrada a Argentina, porque lógicamente había que presentar documentos, ustedes quiénes son, por qué vienen, cómo, ¿cierto? Todo eso. Vimos también, así como vimos en Brasil, cargar banano a través de esas grúas, en Argentina usaron unas inmensas grúas para descargar unas placas de mármol, pero inmensas. Esos tenían, yo no sé si era de 1 metro de grueso o de 50 centímetros como mínimo, y de mármol blanco. Era un mármol que venía de Italia. Pues yo en ese momento no sabía, no conocía mucho de mármol ni nada, solamente nos llamó la atención el tamaño de esas losas inmensas. Ese era un mármol de Carrara que habían encargado el gobierno de Perón para construir no sé qué edificio, mausoleo en su honor. Parece que los argentinos tienen digamos, esa costumbre, sí, esa manera de ser, de construir pues unos monumentos como memoria de cada gobernante, ¿cierto? Por ejemplo, lo que existe en la avenida 1 de Mayo en Buenos Aires, que es una avenida inmensa, y en uno de los extremos existe el obelisco, un obelisco grandísimo que hay ahí. Eso, yo no sé la historia del obelisco, pero es un monumento muy, muy, muy impresionante. Inclusive yo tenía la idea, pero ya no estoy seguro de que era un obelisco de los antiguos egipcios, pero parece que no, parece que lo hicieron ellos mismos allá en Argentina, lo hicieron, pero construido en un modelo tomado de los egipcios. Ok. Y ahí, bueno, sí, pasan a la Argentina y después entonces ya llegan a Colombia, que es cuando tu papá y tú se separan, porque tu papá consigue un puesto en un lugar distinto. Y ahí cuéntanos un poco cómo se desarrolló tu historia. Nos contaste que empezaste a trabajar en una empresa y de ahí, ¿cómo bueno, sigue tu historia? A ver, cuando llegamos aquí, pues yo llegué solo. Papá ya estaba aquí, él ya había construido o comprado una finquita más allá de Guatapé, en el camino que baja hacia San Rafael. Había comprado una finquita muy bonita que llamaba Vinges, y a mí me intentó inscribir en la Universidad Nacional en la carrera de Ingeniería de Minas, porque yo en Argentina había terminado la carrera técnica como técnico de minas. Pero cuando él fracasó con esos 40 reses, pues yo creo que eran 40, no estoy muy seguro, pero era un hato de ganado que le robaron y se le fue toda la inversión ahí. Entonces él tuvo que buscar vender la finquita de Avinges y buscar un empleo. Él buscó empleo aquí en Antioquia también, pero resulta que no consiguió. Y mandando cartas a través de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Agrónomos, él desde que llegaba inmediatamente hacía valer y se inscribía su título, ¿sí? Entonces ya era miembro de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia. Entonces ellos le ayudaron a buscar trabajo. Y el trabajo que consiguieron fue en el departamento de Córdoba, en Montería,
como creo que con el departamento, inicialmente con el departamento para ser como una especie de divulgador o asesor de agricultura para el departamento. Y él se fue para Montería, pero me dejó en Medellín, me alquiló una habitación y a través de un amigo consiguió un trabajo para mí. Me dijo: Peter, vas a tener que entrar a trabajar, aprovecha pues tus estudios de técnico, porque yo me tengo que ir y no sé hasta cuándo podré pues sostenerte, ni mucho menos pagarte la carrera, que de todas maneras tenía sus costos, ¿sí? Entonces, yo llegué en julio, en los últimos días de julio, y me acuerdo claramente que el 3 de diciembre me presenté en la empresa Integral donde trabajaba. Yo después lo vine a conocer, en ese momento ni siquiera lo conocía, donde trabajaba un ingeniero húngaro. Y él fue el que le dio la pista a mi papá diciendo que me presentara allá. Y en ese momento Integral estaba reclutando gente a lo loco, porque necesitaba mucha gente por unos contratos que había hecho con el Ministerio de Obras Públicas, ¿sí? Entonces, mejor dicho, yo me presenté junto con un estudiante de ingeniería, se llamaba William Lalinde. Él después terminó sus estudios y se graduó de ingeniero. Y fuimos solamente 2 personas en ese momento que nos presentamos en la oficina del jefe de personal. Y inmediatamente quedamos contratados. Ah, qué maravilla. El lunes siguiente, después de hacer unos exámenes, creo que nos mandaron donde un médico y ese tipo de cosas, y ya, entré a trabajar inmediatamente. Y yo entré como él también, entramos como auxiliares de ingeniería en una oficina de diseño, porque Integral solamente hacía diseños, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo entré a trabajar en Integral. Ya, ¿y ahí cuántos años duraste? Pues a ver, yo prácticamente duré 40 años con ellos. Ah, toda Desde una historia. el 62 hasta el 2002. Pero hubo un momento en los años a mitad de los 80 que me retiré de Integral y estuve trabajando casi 2 años, como año y medio largo, con una empresa de trilladora de café. Porque, a ver, es que eso también fue casi como una cuestión rara. Resulta que Integral, cuando llegó la época de los computadores, por ahí en los años 70, yo entré con ellos en el 62 y trabajé en diferentes cosas como auxiliar de ingeniería, y en los años 70 Integral decidió conseguir por fin un computador para la empresa, ¿sí? Y lo contrató con una empresa que se llama Burroughs. Se escribe Burroughs, pues se pronuncia Burroughs. Ajá, Eso claro que la recuerdo. después de muchos años se transformó en otra empresa y lo llamaron Unisys. Es la misma empresa, pero en esa época era Burroughs. Y entonces nos hicimos conocidos y amigos del personal de Burroughs que estaba asesorando a la empresa en la compra de ese computador. Era un computador muy primitivo, pero para la época era un avance increíble. Ahora, ¿por qué me vinculé yo con eso? Resulta que yo
en mis ratos libres me gustaba, cuando me enteré de las posibilidades de los computadores y la programación, aunque no conocía ningún lenguaje de programación ni tenía ningún computador, me puse a hacer lógicamente ciertos programas para resolver unos problemas sencillos de matemáticas, por ejemplo, de los números primos que a mí me gustaba y ese tipo de cosas, ¿sí? Y un compañero, ingeniero de integral, se dio cuenta de mi afición por la programación. Además, yo hablaba con algunos estudiantes de esa época que ya en la Nacional de Medellín ya tenían un computador. Era una novedad también, entonces conversamos mucho de esas cosas. Entonces, cuando Integral decidió comprar un computador propio, organizó una reunión con cierto personal que era interesado en eso para presentar a los que iban a participar en ese proyecto. A mí no me invitaron, pero el amigo mío, el ingeniero, era un costeño, me dijo: Peter, ahí están en esa reunión donde van a hablar de computadores y yo sé que a ti te gusta eso, ¿por qué no vas? Entonces yo pedí permiso al jefe mío y a los de la reunión, y me fui a la reunión. Entonces al final de la reunión dijeron que ellos, que Integral, no iba a contratar personal externo, sino que iba a capacitar a las personas dentro de la empresa. Y dijeron que quién quiere presentarse para eso, y yo ahí mismo también pues alcé la mano, ¿sí? Y me apuntaron. Así fue que pasé, digamos, de auxiliar de ingeniería a computadores. Yo realmente nunca hice una carrera académica, digamos, como formal. Formal, no, porque en esa época inclusive no había carreras de computadores. La gente entraba ahí y lo que podía rendir y por el propio interés aprendía, ¿cierto? Era un poquito caótico la manera de programar y la manera de manejar los computadores. Además, los computadores también eran bastante primitivos. El computador que consiguió Integral era un mini computador, así lo llamaban, y TC500 era el nombre, y era un computador donde la programación se hacía sobre cintas de papel perforadas. Claro. Entonces, que sí. usted con el teclado hacía la programación, y el mismo computador le imprimía la cinta. Uno guardaba el rollito y cuando quería hacer ese programa, entonces volvía y se lo tenía que cargar para que el computador vuelva a recordar esa memoria y ejecutara esa tarea. Y no servía sino para una tarea. Yo montaba un programa y él trabajaba en ese programa. Quería hacer otro programa, había que montarle otro programa, otra cintica de papel, y así sucesivamente. Entonces, sí, claro, sí. Recuerdos aquellos, pero la velocidad con la que ha avanzado la Eso es programación. impresionante, eso es impresionante. Yo en esa época inclusive hice otro programa de estudio porque pues, quería avanzar en eso, y la IBM popularizaba unos programas en unas academias particulares que se llamaba tabulación IBM. Y yo entré a estudiar una cosa que llaman tabulación IBM. Pero a la larga me retiré de ahí porque yo me di cuenta que eso ya iba a ser anticuado. Resulta que la tabulación IBM era programar las tarjetas de memoria del computador, que eran unas tarjetas así que del tamaño
de, de 2 hojas de papel, eran unas tarjetas más o menos grandes, y donde uno unía por cable los diferentes puntos de, del, del, de la tarjeta para con esas uniones se formara un programa. Por eso le llaman tabulación, porque uno hacía el programa sobre unas tablas que tenían sus contactos, ¿sí? Ya. Entonces, Eso no me acuerdo muy bien cómo era la cosa porque yo me retiré de ahí. Y ya luego en Integral sí aprendimos a manejar tarjetas perforadas y cintas perforadas. entonces pasaste muy inquieto intelectualmente, parecía, nos has descrito, te gustaba leer mucho y Sí, pues por ti mismo empezaste a hacer las programaciones con tu autoconocimiento, pues y con tu... hacer como, yo lo que hacía era el diagrama lógico, digámoslo así. Trataba Ya, de hacer un diagrama lógico, lo que llaman los programadores. Pero cuando ya me aceptaron en en ese departamento, incluso no lo llamaban departamento, lo llamaban sección de cómputo en Integral, que cuando llegó la maquinita, pues nos pusieron a trabajar en ella, y luego, como esa máquina no daba suficiente abasto, porque era un mini computador, se contrató con el Banco Industrial Colombiano. ah, Existía en esa época, yo creo que todavía existe la memoria de ese banco. Nosotros, inclusive Integral, tenía oficinas en el edificio del Banco Industrial Colombiano. Y en el primer piso, en un área acondicionada, porque había que acondicionarla, montaron los primeros computadores de la misma marca que iba a comprar Integral, Burroughs, pero ya no eran mini computadores, sino lo que llamaban en esa época mainframes, o sea, digamos, computadores principales. Toda ya. esa historia del desarrollo de los computadores me lo pasé yo, pues aquí no voy a contar todos los detalles, pero una de las cosas que me llamó la atención, mejor dicho dos, que ahora se utilizan los discos de estado sólido con las tarjeticas para almacenar, y eso almacena una cantidad de gigabytes impresionante. Ese computador que consiguió el Banco Industrial Colombiano tenía un solo disco duro que tenía más o menos unos 50 centímetros de diámetro. Era un disco físico grandísimo y que rotaba a una velocidad muy grande para poder funcionar con lo que se grababa ahí, y tenía una capacidad de 40.000 caracteres de memoria. Wow. Ahora, Comparando. ese computador tenía una memoria que los fabricaban en Brasil. Todavía en esa época no había salido el transistor, el chip. Era anterior a eso. El transistor vino a salir como unos 5 o 6 años después con los primeros computadores personales, el PC de IBM. Pero en esa época no existían eso, pero ya existían computadores y eran muy rápidos. La memoria eran unos anillitos pequeñitos, creo que era como de medio o un tercio de milímetro el anillo de material magnético que tenía enrollados unas bobinas de alambre más fino que el cabello, ¿sí? Y una tableta entera llena de esos de esos, ¿cómo se puede llamar? Eso eran lo que llaman ferritas, llenos de esas ferritas de memoria, cada uno almacenaba un bit, y con eso se construía el computador.
Por eso necesitaban enfriamiento, porque eso se calentaba muchísimo. Ya, Se ya, calentaban porque eran circuitos físicos embobinados. Entonces eso se calentaba con el funcionamiento. ya, ya, ya. Y sí, muy, muy inquieto. Además, tu elocuencia, tu culta forma de hablar. Y además también tu hermana Shari, que fue la Shari, que sí. muy amablemente me hizo el contacto contigo, es muy linda. Ella me contó que tú sabías también varios idiomas. Bueno, yo empecé a estudiar inglés, ahora me tengo que devolver un poquito a Argentina, en la escuela de minas, donde hice lo de técnico de minas. Había un profesor muy serio, era un hombre muy, muy delgadito, muy tímido, pues hablaba pasito y todo, pero tenía una manera de hablar y de comportarse que los alumnos lo respetaban mucho. Era el profesor de inglés. Y a mí desde el principio me gustó el estudiar el inglés, nos pareció muy importante. En esa época ya nos dimos cuenta. Y con 3 compañeros, que son casualmente los que terminamos el curso, porque los demás fueron cayendo en el camino, pero en ese momento apenas estábamos en segundo, empezamos en segundo año a estudiar inglés con este profesor. Además de las clases de él, nos inscribimos en un instituto privado que no era muy costoso, pues yo no sé, mi papá de todas maneras me pagó el curso, que se llamaba el Instituto Bridge, el Bridge. Ese era el nombre del colegio, que era muy famoso a nivel de institución de enseñanza de inglés en el mundo. Bridge. Y ahí estuve un año nomás, porque ya después creo que consideraba que ya sabía lo suficiente, aunque no hablaba, podía leer el inglés, que era lo que me interesaba, leer los libros técnicos, porque Ok. mucha literatura técnica venía en inglés. Claro. Y el hablado pues no me preocupaba tanto porque ya no había con quién conversar. Entonces aprendiste Entonces, inglés, húngaro, sí, húngaro y el español español y paisa. y el paisa, sí. Oiga, cuando llegué aquí a Colombia, a Medellín, y yo oía hablar los paisas, hablan mucho más rápido que lo que yo estaba acostumbrado al español del norte de Argentina, que hablan así paisadamente y con mucha calma, ¿cierto? En cambio aquí el antioqueño hablaba pues, así muy rápido, entonces yo no le entendía nada. Y me parecía, a veces oía conversar unos antioqueños, y yo decía, esto está hablando en húngaro. Pero Sí, no, sí, sí. sí, Un acento diferente, un acento diferente y un diferente. ritmo diferente también. Claro, claro. Y bueno, te retiras entonces de Integral y sigues trabajando después que, ¿a qué te No, no, dedicas? yo me retiré de Integral, ya me quedé jubilado desde el año 2002. Estoy jubilado, Ya, o sea, hace ya más de 18 años. ajá. Estoy jubilado. Estás ya, sí, con merecimiento de buen retiro. Sí, sí. Mi papá, volviendo otra vez a eso, como nosotros siempre íbamos a hacerle la visita en diciembre, pues por lo menos yo, porque yo era el que vivía más lejos, siempre iba a hacerle la visita, no, creo que no fallé, tal vez si acaso un año. El resto siempre iba a visitarlo porque él cumplía años el día de Navidad, entonces festejábamos Navidad y festejábamos el cumpleaños de él también. Una característica que vuelvo a mencionar en Argentina,
cuando llegamos, mi papá era, bueno, nosotros éramos niños chiquitos todavía, y mi papá era muy, digamos, muy dedicado a celebrar la Navidad y a celebrarlo con árbol natural. Entonces siempre conseguía un pino o al menos una imitación de pino, pero natural de ramas, y lo llenaba de los adornos que se acostumbran en Hungría. Como en esa época, yo no sé si existirían tanta industria de adornos como ahora, pero nosotros mismos, y en Hungría también, la gente misma se fabricaba sus adornos en papel de seda de diferentes colores. Y el principal adorno era envolver un caramelo en papel de seda y las puntas las hacían flequillos para que se vea bien, bien bonito, ¿sí? Y el caramelo que se ponía adentro también tenía que ser de hechura casera. Eso se hacía en casa. Se fabricaba de una manera que se hervía el azúcar, se formaba una melaza y se calentaba tanto que cuando se enfriaba se volvía sólido. Endurecía. Entonces de ahí se fabricaba el contenido de los caramelos de adorno para el árbol de Navidad, que se llamaba el Salonzucker, o sea, el azúcar de salón, digámoslo, voy a hacer la Salonzucker. Y resulta que otra cosa que se acostumbraba en esa época, y todavía yo he visto aquí en Colombia, inclusive cuando llegué, todavía se veía aquí, se usaban unas pincitas que tenían un lugar para poner unas velitas como las de cumpleaños. Entonces se prendía la velita y se pegaba con una pincita a las ramas de los árboles, de árbol de Navidad. No era iluminación eléctrica, sino que era iluminación a punta de velitas. Ya, wow. Esa era la costumbre en esa época. Aquí lo llegué a ver inclusive, aquí existía eso. Y resulta que mi papá siempre decía, bueno, ustedes se van a pasear, él preparaba el árbol y ya a último momento prendía las velitas que ya estaban puestas ahí, prendía la velita y ahora sí pueden entrar, y entonces teníamos que entrar a cantar unas canciones de villancicos, pero al estilo húngaro, pues unas canciones húngaras que todavía de algunas cosas me acuerdo. Y ya luego podíamos ver los regalos que había puesto mi papá al pie del árbol, ¿sí? Pero resulta que la combinación de flequillos de papel de seda con velitas casi siempre terminaba en un incendio. De pronto prendía ese árbol y en un momentico se quemaba todo. Claro, claro, no. Bueno, pues qué gusto. Y me devolví porque eso ocurrió en la Argentina. Ya en Colombia ya no tanto, que mi papá siempre celebraba el árbol de Navidad y todo eso, pero ya de una manera más moderna. Pero allá en la Argentina todavía eso era de esa manera tan primitiva y era muy bonito y no se incendiaba. Sí, muy grave. Pues Peter, pues no sé si tengas alguna otra anécdota de ti o de los tuyos. Pues a ver, realmente ya la vida mía aquí, pues tendría que hablar un poco de mi familia, ¿cierto? Yo primero me uní con una mujer con la cual tuve 3 hijos. La primera mujer, la mayor de todas,
actualmente está en Alemania, aunque ella vive en Italia, pero se fue a Alemania a cuidar a su segunda hija, que ahorita en mayo ya va a tener el primer bebé. Ah, Ella se llama Marisol, y las dos hijas, que solamente tuvo dos hijas, Michelle y Jessica, viven en Alemania. ya. Pero yo tuve además dos hijos, uno de los cuales está en Suiza en este momento, y el otro desgraciadamente fue asesinado a bala en el atraco de un taxi en el que viajaba. Ay, lo siento muchísimo, Peter. Eso fue uno de los primeros dolores que yo tuve de perder un hijo. Era el menor y cogí un taxi para bajar al centro, y en esa época los taxistas se comunicaban entre sí por radioteléfono. Los celulares todavía no existían, pero sí existían radioteléfonos, porque robaban mucho taxi. Entonces, cuando se robaban un taxi, empezar a avisar: ven, en tal parte robaron tal taxi, tales placas, tales cosas. Y él bajaba por una calle, se llama Monivelarte, para el centro de Medellín, cuando avisan de que en la avenida Oriental acaban de robar un taxi Renault 12, que no sé qué, tal cosa, y pues que lo estamos persiguiendo. Y resulta que cuando llegaron al cruce de dos calles, apareció el taxi robado, y el taxista donde iba mi hijo se le atravesó, bregando pues a pararlo. Pero resulta que esos no eran atracadores muy comunes, porque eran tres y se bajaron echando bala al chofer del taxi, que alcanzó a escabullirse. Lo dejaron tirado en el suelo, pero quedó inválido, vive todavía. Ay, Pero el hijo mío, que le tocó enfrentárseles porque lo cogieron del lado en que estaban ellos, le tiraron un tiro y le dieron directamente al corazón. Entonces murió ay, instantáneamente. ay, lo siento muchísimo, Peter. Y ya después de ella, yo me separé de ella hace ya, ¿cuántos? Ya casi como 30 años o más de 30 años. Y me volví a casar con mi actual esposa, con la cual vivo muy contento. Estamos muy enamorados todavía. Ah, También qué lindo. tuve tres hijos, pero tres varones. Ok. ¿Mm? Y resulta que de la mitad del año pasado, cuando nos vinimos a establecer en Medellín, que antes vivía en una finca en Tierra Fría, en San Pedro de los Milagros. Cuando bajamos a Medellín, él un día salió a caminar aquí y se quebró un tobillo. Entonces lo tuvimos que hospitalizar, y en el hospital empezaron a tirarlos el tiempo. Le daban analgésicos, que no lo podían hospitalizar, que no le conseguía un hospital para que lo operaran, que no sé qué. Y después de 12 días de estar hospitalizado, dijeron: bueno, ahora sí lo vamos a operar. Y eso es una historia larga, pero en resumen, por la mañana lo tenían esperando, hasta que ya por la tarde lo subieron a un prequirófano, no al quirófano, sino a una sala de espera. Ahí estuvo. A mí no me dejaban asistir ya al hospital, porque más de 70 años uno no puede estar ahí. En esa época, ya eso fue en junio del año pasado. Y mi señora sí estaba ahí, pero ella veía que el muchacho lo estaban entrando ahí al quirófano. Pues creyó que lo iban a operar, pero nada y nada, hasta que a las 9 de la noche yo llamé y ella me dijo: bueno, voy a averiguar.
y salió un médico que era el anestesiólogo y le dijo que no, que falleció. Pero, ay, no, ay, Peter. Sí, así de sencillo. Nosotros tenemos la autopsia y todo. Él no tenía nada, es que nosotros no explicamos de qué falleció. Inclusive en estos días estoy bregando a localizar ya porque apenas en noviembre vinieron a entregar el informe a un forense, un médico, y ahora yo voy a empezar a mover el asunto desde que falleció, porque la autopsia yo la tengo y él estaba perfecto de salud. Pero las drogas que les dieron, eso sí nos dimos cuenta, desgraciadamente después, que eran unas drogas que no, en muchos países están prohibidos. Se llama dipirona y yo leí que, por ejemplo, en España en el 2019, o sea, prácticamente un año antes, habían muerto 10 turistas ingleses en España, porque resulta que en Inglaterra está prohibido el uso de esa droga, pero en España todavía lo usan y aquí en Colombia también lo usan muy ampliamente. Y tiene la característica de que en cualquier momento puede producir, si lo usan en exceso o no lo usan con cuidado, puede producir lo que llaman un choque anafiláctico. Parece que el hijo mío, que se llamaba Sabolch, murió de eso. Ah, Peter, lo siento muchísimo. Él fue el que le gustaba muchísimo el color rojo, era muy animado, pues, es como, ¿qué más puede decir de un hijo que pues era muy querido por todos, tenía una personalidad muy característica y era muy entusiasta? Y curiosamente él decía, una de las cosas que decía es que él iba a ser inmortal. Y vea, una cuestión de esas que uno no se explica. Acabó con él, acabó con la vida. Pues, él era tecnólogo, había estudiado diseño gráfico digital aquí en Medellín y estaba esperando para entrar en la universidad. Ya tenía 27 años cuando murió. Ay, no, pero muy chiquita, muy joven, ay, no. Sí. Eso Acá. es una cosa demasiado duro para uno, demasiado. Sí, Peter, claro, claro. Lo siento en el alma, lo siento muchísimo. Y bueno, pues después de este siendo nuestro cuarto episodio, ya, ¿qué sería algo que quisieras decir de tu No, que corazón? muchas gracias por la oportunidad de exponer mi historia y sobre todo la de mi papá, que sí fue una persona demasiado echado para adelante, demasiado entusiasta y muy conocedora de su profesión. Era un científico de la agricultura. Él lo practicaba en todos los aspectos, desde la ganadería al cultivo de diferentes cultivos, de frutales, de todo, e inclusive tenía, sí, una de las cosas que él siempre hacía donde iba era que ponía una colmena de abejas o varias colmenas. Él siempre cultivaba, era un apicultor también. Y la de los pescados también. Ah, sí, claro. No, Él polifacético, fue el que creó impresionante. sí, yo diría que era un científico de la agricultura, prácticamente. Sí,
Sí, sí, Y sí. siempre se mantenía estudiando todo lo que de pronto no sabía. Por ejemplo, el cultivo de naranjas tuvo que hacer un cursillo, pero en 2 meses y ya aprendió todo lo necesario para poner una plantación de naranjas. Mm. El vino Ah, el también. vino. Uy, no, qué cantidad de cosas, sí. Él sabía todo eso y de una manera muy técnica y profesional. Sí, y la fluidez como que, como con la que vivía y Sí, yendo de un lugar para otro, o sea, se la pasó con una plenitud, aprecio una plenitud sí, sí. y una gran pasión con su historia, con su familia, con su vida. Sí. Y con todos los hijos que procreó. Shari nomás tiene 5 hermanos, no, ellas son 5 hermanas y un hermano, que fue el último matrimonio de mi papá. Correcto, correcto, que Y yo creo que ahí habría mucho tema para muchas cosas, pero yo creo que aquí ya es tiempo de terminarlo. Yo algún día, o mejor dicho, ya empecé, tengo algunos principios de un libro. Vamos a ver si se logra completar. anímate, por favor, ponme en tu lista y cuando lo tengas listo me encantará leerlo. Estamos en contacto entonces, Luz Estela. Sí, Peter, sí, Peter. Un abrazo, muchas gracias por compartir tu historia y la de tu familia, la de tu papá, la de todo el mundo. De corazón, muchas, muchas gracias. Un abrazo fuerte, Peter. Igualmente, y muchas gracias por la oportunidad que me diste. Y pues nos despedimos por ahora, pero espero que estemos en contacto. De Esté muy acuerdo. bien, Estela. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos por escuchar esta historia, estar aquí en este programa Héroes de Vida. Me despido conmovida con toda la historia y invitándolos al próximo episodio y a que revisen las redes para mucha más información, meditaciones, podcasts, etcétera. Gracias. Hasta la Gracias. próxima.